por culpa del gobierno nacional. Porque ya va a ser cerca de un año que nuestro hospital hasta la fecha no se ha llevado adelante un proceso, vamos a decir, con la celeridad del caso. 2 veces se ha caído el proceso y esta es la tercera convocatoria que han hecho. Y hemos venido a exigir que esta tercera convocatoria se pueda cumplir eficientemente con toda la celeridad del caso. En caso que el gobierno regional, encabezado por nuestro gobernador, no lo cumpla, la provincia de Chucuito Juli ha acordado con todos sus dirigentes a partir del 22 de noviembre entraría en un paro indefinido, porque la salud es muy importante, hermanos y hermanas. Hemos tenido muchos conciudadanos, conciudadanas que han fallecido incluso en la puerta del hospital, algunos en el trayecto, porque la infraestructura que tenemos en nuestra provincia de Chucuito Juli es muy precario, muy antiguo. Tenemos todas las ganas del personal que quiere trabajar, pero sin una infraestructura, sin un equipamiento no podemos. Y no solamente para nuestra provincia de Chucuito Juli, sino también para toda la zona sur aimada de nuestra región de Puno. Entonces, hermanos y hermanas, 3 puntos que hemos venido a exigir el día de hoy. Primero, el cumplimiento estricto del cronograma de selección lanzado por el gobierno regional. En esta vez no vamos a aceptar. Una tercera, un paro indefinido. Y la tercera, el cambio de sus funcionarios negligentes. Vamos a decir que han hecho que el proceso se caiga durante 2 veces. Eso tiene que cumplirse, señores periodistas. Entonces el día de hoy también el pueblo en conjunto elegirá un comité de vigilancia para llevar adelante esta construcción de este hospital Rafael Ortiz, que por 22 años ha sido postergado. El compromiso del gobernador regional había sido de que se otorgue la buena fe en el mes de octubre. Sin embargo, esto no pasó. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? Mire, señor periodista, a lo que nos han informado algunos funcionarios del órgano de contrataciones, no habría colgado los costos unitarios y algunos puntos más, como es la parte sísmica, que eso por norma se sabe que se tiene que hacer. Pues yo veo ahí ya una mala intención de algunos funcionarios de llevarlo atrás al gobernador regional, y por ello el día de hoy hemos venido a poder exigir ese cambio de esos funcionarios negligentes que no aman a la región de Puno, sino más bien solamente quieren llevarse el pan del día, así por así. Entonces tenemos que mostrar eficiencia. Hermanos periodistas, el año pasado, exactamente el 29 de noviembre de 2023, se ha dado el texto sustitutorio, en el cual en la 89ª dice lo siguiente: que el gobierno nacional al Ministerio de Salud, mediante el Ministerio de Salud, ha otorgado un presupuesto de 18.700.000. Por crédito suplementario, que sería 5. Tiene que estar ejecutado el 90%, no se ha ejecutado ni un solo. Sería una preocupación, hemos sido pacientes. Pero el día de hoy hemos venido a estar con nuestro pueblo y exigir nuestro hospital. Este nuevo cronograma, según este nuevo cronograma, ¿cuándo se debe dar la buena prueba, señor alcalde? El día de hoy, señores periodistas, 6 de noviembre está programado que es la solución de consultas, y está programado también la integración de bases. Tenemos que las autoridades, vamos a hacer se tiene que dar la buena prueba. Si no es así, pues no tenemos la capacidad de funcionarios. Entraremos un también hay posibilidades de que definitivamente se permita nuestra preocupación y nuestra tristeza y un se puede revertir por el de salud ha asignado. No podemos permitir en la región hay mucha necesidad ahorita y tenemos que intentar, aunque sea un sol de presupuesto, tenemos que ayudar en beneficio de nuestro pueblo. Hasta el hospital de Huancanes, Milaca, Pilave, también el hospital propiamente de Puno. Entonces, ¿qué están esperando los hermanos de Puno? ¿Qué están esperando los hermanos de Pilave, de
Yaca, se está yendo este periodo de gobierno que encabeza el doctor Echarán. Entonces, bueno, pronunciarnos y exigirle el cumplimiento no solamente de su promesa, sino que debe darse una solución inmediata el tema de los hospitales a nivel de la región de Puno. Muy bien, muchísimas gracias. También estamos con don Basilio Mendoza, que es también consejero, como lo dice. Sí, definitivamente es una preocupación por los 18 millones, ¿no? Nosotros entendemos ya, la declaración de la consejero, definitivamente es así. Nosotros exigimos de que de una vez por todas se pueda absolver el día de hoy el cronograma que se ha dado. El día 22 nosotros queremos la buena pro de este importante osocomio que es el Hospital Rafael Ortiz Ramírez. Y una preocupación en esta tenemos el tema presupuestal, porque son 18 millones en la lucha del pueblo y algunos de ellos son recursos ordinarios que son retornables y eso dijo el gobernador regional, se va a garantizar, pero ¿qué nos garantiza que va a garantizar la provincia de Chucuito? Uno, dos, también ahora se ha modificado en este nuevo proceso, de que se ha caído el proceso del 21 que han lanzado nuevamente, con otro incremento presupuestal. Son 204 millones que han lanzado. ¿Y a qué se debe eso? Nosotros queremos también esa información el día de hoy. Por lo tanto, nuestras autoridades el día de hoy están de lucha, lo cual, si el 22 no se da, tomarán otras acciones de lo que nosotros tenemos. Sí, el día de mañana tenemos nosotros extraordinaria, consejo extraordinaria, donde tiene que ingresar en la agenda, también especificando por qué razones estos hospitales han caído, porque a esta comisión es la única comisión que hay con el gobierno regional. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido el consejero regional Basilio Mendoza.